Si alguien más quiere compartir, porque yo lo dejé, esto lo tengo en la notebook, porque ya lo mandé, pero me quedó en la notebook y estoy ahora en la oficina. Sí, yo llegamos hasta un punto, creo que solo a Guille le pudo correr en el RStudio, al resto entendimos la metodología, pero, digamos, a ver, si estamos hablando de lo mismo, era la parte esa de Kang, ¿no? Que primero rankeaba los rendimientos, después iba ajustando la cantidad eh, la cantidad de diferencias o de LSD al 0,5%. Hasta ahí llegamos bien, si le restamos, si le sumamos, entendimos el criterio. Después venía este valor de estabilidad que era el sigma, si no me equivoco, sigma cuadrado. Y a ese yo no sé cómo... Pero eso lo estaban haciendo con Laura, ¿no? Sí, por eso, sí, pero bueno. Bueno, yo igual si quieren los puedo ayudar. Si tienen los códigos, los vemos. ¿Quieren que hagamos una cosa? Si quieren empezamos con la clase. Después en el intervalo, ustedes lo buscan tranquilo y lo vemos. Y vemos qué es lo que... O me mandan por correo. Porque sí, mejor. Ese ejercicio lo hizo Laura. Si bien compartimos y nos contamos qué es lo que vamos a dar, yo no tengo. Si no, si está en la plataforma, lo bajo y lo miro. ¿Sí? Dale. Bien, pero era un problema con el código, no con el concepto de estabilidad y esas cosas. Bueno, pasa que en Excel se podía calcular en principio. Así que quizá nos falta algún pasito ahí, pero no importa, después lo repasamos. Bueno, hagamos una cosa. Empezamos ahora con lo que ya está y ustedes en el intervalo, cuando ponemos un ratito, lo buscan y lo hacemos juntos. ¿Sí? Dale. Bien. Bueno, yo, ustedes, espera, les voy a compartir. Hoy lo que vamos a ver son dos temas, pero el más importante para mí es... No quiero. Para mí lo más importante es aprender bien a analizar los factoriales. Así que vamos a ver unos cuantos ejemplos de factorial y después vamos a ver unos ejemplos de cómo hacer estimación de componentes de varianza, que en el área de mejoramiento se utilizan bastante. Entonces, acá yo les subí una carpetita que si quieren la pueden bajar. Esta era la presentación de la clase cuando usábamos Infostat. O sea, si alguien quiere hacer el trabajo con Infostat, está ahí. Pero yo ahora preparé los mismos ejercicios con R, para que me odien un poquito más. Pero bueno, está. Vamos a ver si esto lo bajamos. Buenas. Buenas. Hay un ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver, y este ejemplo, que está acá todo hecho pasito por pasito, lo vamos a trabajar nosotros con Infostat. ¿Sí? Bien, bueno, pero entonces vamos a la presentación que está en esta carpeta. ¿Ustedes la bajaron? ¿Quieren bajarla? Y ahí yo les puse otra presentación que habla de lo mismo, ¿no? Esto es el diseño con arreglo del tratamiento factorial. Ustedes se acuerdan que depende cómo se componía el tratamiento, si era de un solo factor, por ejemplo, no sé, dosis de fertilizantes o genotipos, ahí teníamos un diseño simple, pero a veces el tratamiento es la combinación de varios factores, que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Cuanto más factores tenga,
¿Qué te pasa? Él ya dice que no entiende. Es factorial. Nosotros vamos a ver un factorial doble con 2 factores. Mira, ahí está. Vamos a ver qué hace. Te quedas acá. Bueno, entonces vamos a usar este ejemplo, ¿no? Este ejemplo lo vamos a ver acá y lo vamos a ir haciendo después en este caso lo que se quiso hacer era evaluar la inoculación de Azospirillum en trigo con distintos niveles de fertilidad. Entonces teníamos 2 factores, que era la inoculación y los niveles de fertilidad. Bueno, después acá hay una explicación, ¿no? Que la utilización de estos fertilizantes biológicos lo que trata es de incorporar microorganismos que favorecen los niveles de fertilización en suelo. Entonces, bueno, de ahí cuenta que los técnicos de INTA realizaron un ensayo y les ponen cuál es la localidad, el suelo, las labores culturales que se hicieron, qué variedad de trigo y cómo se controlaron las malezas. ¿Para qué les dice todo esto? Porque esto lo que está definiendo es lo que se llama la población de referencia. Cuando yo hago un ensayo y quiero extrapolar mis resultados, se tienen que limitar a las mismas condiciones, o lo que se llama población de referencia. O sea, los resultados de este ensayo son válidos en condiciones como esta. Este está hecho en pergamino. Si yo quiero probar esto mismo en Tucumán y no lo hice, no sé si va a funcionar. Por eso siempre es importante que uno describa las condiciones del ensayo. Bien, después el diseño. El diseño era en bloques, tenía 4 repeticiones y 6 tratamientos, que era la combinación de los niveles. Entonces, después se explica que este Azospirillum se incorporó en la semilla con las dosis de Marbete y explica cuáles fueron las dosis de fertilizante que se usaron. Entonces, esto generó esos 6 tratamientos, T1 a T6. El primero era de testigo, sin fertilización y sin el bicho, y después eran los 2 tipos de Azospirillum sin fertilización, el testigo sí fertilizado y el Azospirillum fertilizado, las 2 dosis, ¿no? O sea, todas las combinaciones posibles de estos factores. ¿Bien hasta acá? ¿Se entendió el ensayo? Sí. Bueno. Bien. Entonces, estos son los resultados que obtuvieron. Entonces, lo que tenemos eran las 4 repeticiones, que son los bloques, el inoculante y el fertilizante. Bueno, entonces, ¿cuál sería el objetivo de este trabajo? ¿Ustedes para qué piensan que hicieron esto? Porque a mí se me ocurriría hacer un ensayo donde mezclo un control biológico, fertilidad y el fertilizante. Es para calcular la dosis óptima para el Azospirillum. Claro, pero además, si yo le pongo fertilizante, lo que quiero ver es si hay como una interacción. Claro. O sea, si el Azospirillum se comporta igual con o sin fertilizante. No. ¿No? Por lo que he leído, no. Ah, vos estás diciendo los resultados biológicos. Claro, bueno, sí. Pero este señor no lo sabía todavía, en ese campo y en esas condiciones. Entonces, la idea de cuando yo hago combinación de factores, no es solamente evaluar el efecto de cada factor de manera simple, sino ver cómo se comportan cuando los combino. Si existe una sinergia, si existe una interacción. Bueno, después pregunta, ¿qué tipo de análisis es más adecuado? Él lo que va a comparar es promedio. Entonces, lo que va a hacer es un análisis de varianza. Si quisiera ajustar, como dijo Ana, la dosis, tendría que probar una serie de dosis y ahí haríamos una regresión. Porque en ese caso no me interesa saber si los promedios son distintos, sino cómo es la tasa de cambio. Esa es la diferencia entre hacer una ANOVA y una regresión. De hecho, muchas veces se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Yo puedo probar distintas dosis, ver si hay diferencias significativas entre las dosis y después calcular la tasa de cambio. Bueno, y después pregunta qué parámetros. Bueno, las hipótesis se van a hacer sobre los efectos. El efecto de interacción. Bueno, entonces
lo que vamos a tratar de analizar es ¿cuál es la población de referencia? Todo lo que definieron los investigadores donde habían hecho el ensayo, ¿no? Nuevamente, yo no puedo extrapolar mis resultados a otras situaciones que no sean las de ese tipo de suelo, de ese lugar, para esa variedad. Después dice, ¿cuál es la hipótesis del investigador? Bueno, la misma, ¿no? Primero yo quiero probar si en conjunto esos dos factores tienen un efecto diferente, o sea, si existe esa interacción. Después me dice que identifique la unidad experimental. ¿Cuál sería la unidad experimental? En este caso, siempre la unidad experimental es la unidad mínima en la cual yo aplico un tratamiento. Este es un ensayo en parcelas, entonces la unidad experimental es cada parcela. A cada parcela yo le aplico un tratamiento, que es la combinación del fertilizante y la azospirina. Escriba el modelo, bueno, eso ahora lo vamos a ver, y esquematice un plano. Ustedes esto de hacer la aleatorización, todo eso lo tienen claro, ¿no? O sea, si yo acá tengo 4 bloques y tengo 6 tratamientos, dentro de cada bloque tengo que aleatorizar los 6 tratamientos, ¿sí? Bien. En los casos que no me dé la superficie, existen otros diseños un poco más complejos, que son bloques incompletos, bloques fraccionales. Entonces se agarran un libro de diseño y ahí está. Pero acá estamos trabajando con los diseños más simples. Después pregunta esto, que es una pregunta bastante teórica, ¿qué pasaría si yo no incluyera bloques en este diseño? O sea, si yo voy al campo, hago mis ensayos y digo, no, el campo es todo igual, ¿para qué me voy a matar haciendo aleatorización dentro de cada sector? ¿Qué pasaría? O sea, ¿cuál es el objetivo? Sí, perdón. No, eso, que el objetivo del bloque sería, ya que sabes que tenés un territorio que no es homogéneo, es incluir esa homogeneidad, pero dejarla apartada en el error, finalmente o no. Claro, o sea, vos cuando pensás un ensayo, lo que tenés que hacer es listar todas las fuentes de variabilidad sobre la variable respuesta. Acá se midió rendimiento, entonces yo digo, bueno, ¿el rendimiento de qué va a depender? El tratamiento que le apliqué y va a depender del bloque, porque si digo que es bloque es porque el suelo no es igual. A ver, suelos, no sé, más húmedos, menos húmedos, suelos con más pendiente, menos pendiente. Y esa fuente de variabilidad, si yo no la pongo en el modelo, va a ir a parar al error. Cuando yo voy a hacer la comparación para ver si hay diferencia significativa, lo que voy a hacer es comparar si la variabilidad que hay entre tratamientos es mayor que la que hay dentro del tratamiento. O sea, la que se debe al azar. Si yo esa variación que se debe al azar la magnifico, entonces mi F va a ser muy chiquita y no va a detectar diferencias. O sea, todos los factores que yo pueda poner en el modelo que hagan que esa variabilidad no explicada se reduzca, es mejor, ¿no? Bueno. Claro, sería al revés, sacar del error y explicarlo adentro del modelo. Claro. O sea, yo sé que hay una fuente de variación, entonces la estimo aparte. ¿Qué es lo que hicimos en las primeras clases? ¿Se acuerdan que poníamos el bloque, lo poníamos con un efecto aleatorio? Entonces, si no, toda esa varianza iba para el error. Después sería, en función de qué información piensa que se decidieron el número de repeticiones. De esto no hablamos mucho, pero está bueno, ¿no? Repasar un poco. ¿Ustedes cómo deciden cuántas repeticiones son adecuadas? ¿De qué va a depender? No vamos a hacer las cuentas, pero sí, cuando lo pensamos, ¿de qué depende un poco? Por ahí de las diferencias las diferencias mínimas que esperamos encontrar, ¿puede ser? Claro, si esperamos por ahí algo más, una diferencia más fina, poder discernir entre tratamientos, capaz que necesitas más repeticiones y si no, por ahí no tanto. Ese es un factor. Después otro factor va a depender de la variabilidad que tenga, ¿no? Las variables respuestas. Si son todos muy parecidos, entonces por ahí no hace falta repetir tanto. Otro va a depender también del alfa, ¿no? Del nivel de significancia que nosotros queramos. Todas esas cosas. Después, si quieren, les voy a mostrar una cosa que es como una aplicación que armaron para determinar tamaños. Después lo busco. Bueno,
Entonces, todo eso. Por lo general, lo que uno hace es heredar ensayos. Es decir, acá siempre se hizo así, entonces, bueno, lo bueno es que cuando ustedes le digan que es porque sí, busquen ese resultado y a ver cómo le dio, porque por ahí con ese ensayo no detectó diferencias. Entonces, por ahí está bueno, si yo no tengo mucho espacio, no sé, aplicar menos tratamientos y poder hacer más repeticiones. Porque muchas veces, yo les cuento lo que pasaba siempre en INTA, ¿no? Eran como muy ambiciosos y en el ensayo ponían muchos factores y después entonces no da para hacer tantas repeticiones. Y bueno, y no se encontraban diferencias. Eso hay que jugar un poco. Bueno, entonces después nos dice los pasos que vamos a ir haciendo, hacer los gráficos, obtener los estimadores, ver los supuestos, hacer la análisis de varianza y concluir. Bien, eso lo vamos a hacer, pero vamos a hablar un poquito de cuáles son las ventajas del diseño factorial. Primero, tiene mayor eficiencia del uso de los recursos. O sea, una cosa sería hacer por un lado un ensayo con azospirillum, por otro lado el de fertilidad, ¿no? Para tener la misma potencia, el total tendría que estar trabajando más. En cambio, si los hago juntos, no. Y eso que hace que el error global de las pruebas univariadas sea menor, ¿no? O sea, porque voy a tener más repeticiones para cada nivel de tratamiento. Y lo que me va a implicar mayor potencia. ¿Qué implica en estadística? La potencia se puede estimar, pero intuitivamente la potencia es la capacidad que tiene una prueba estadística de detectar diferencias significativas. A veces las diferencias no se detectan porque la variabilidad es muy grande, porque el ensayo está desbalanceado y no se tiene en cuenta. Entonces, todo eso hay que tener. Entonces, ¿qué permite evaluar la interacción? Bueno, que dice que las diferencias entre niveles de un factor pueden ser diferentes para otro. Por ejemplo, el azospirillum se puede comportar de una manera cuando lo fertilizo y cuando no lo fertilizo puede ser de otra manera. O sea que el valor de un nivel del factor va a depender del otro. Con o sin fertilización puede ser que no. Estos efectos son los que se llaman no aditivos, ¿no? O sea que no es que yo agrego más fertilizante y la cosa se multiplica en forma lineal, sino que hay una sinergia. Y si hay interacción entre los factores, lo que yo no puedo es después hablar de los factores por separado, porque cada uno se va a comportar en función del otro. Esto es importante. Y aunque a todos les parezcan esto, y ahora todos me dicen que sí, como es re claro, yo les puedo asegurar que he leído un montón de trabajos donde la interacción es significativa y después se ponen a hablar de los factores por otra cuenta. Pero es importante que eso se lo acuerden bien. Por eso está. Bueno, entonces vamos a ver el modelo. Este es el modelo escrito en forma algebraica. En este caso tenemos 3 índices, porque el ensayo era en bloques. Entonces, un índice es para los bloques, un índice es para el factor inoculante, o sea, para inoculante sí, J es para la fertilización y está mal puesto, ¿no? Es K. ¿Ves? K es para los bloques. Entonces, cada observación le va a corresponder, por ejemplo, el 1, 1, la I111 va a ser la que sea del primer inoculante, del primer nivel del factor y del primer bloque. Y así se arman todas. Entonces vamos a tener la media, el efecto del inoculante, el efecto de la fertilización, el efecto del bloque y la interacción entre los dos factores. Hay un supuesto fuerte que estamos haciendo acá, es que los bloques no interactúan, ¿no? Que si el bloque mejora, mejora todo o empeora todo, que no hay interacción. En el caso que eso pasara, bueno, tendríamos que rever nuestro diseño. Pero estamos suponiendo que no, que el bloque que es más pobre para todos los niveles y el que es mejor para todos. Una de las formas, eso de, al considerarlo como un efecto aleatorio, puede ser que mejore nuestro modelo. Bueno, y esto se los dejo, pero no es para que ustedes lo sepan, ¿no? Cómo se arma esa tabla de ANOVA que nosotros hacemos. Fíjense lo que es el total. El total es la variabilidad de todos los datos. Es cada dato con la media general. O sea, esta ahí con 2 rayitas es la media general.
Entonces yo con eso tengo esa variabilidad. Y después esa la particiono. Digo, esa parte de la variabilidad va a depender de un factor, otra va a depender de otro factor, otra va a ser el error y la interacción. Y ahí hay una cosa que después lo iba a arreglar, pero dije, no, que me digan ustedes, ¿qué es lo que le está faltando a esta tabla? ¿Qué otra fuente de variabilidad pusimos en el modelo que yo no puse en esta tabla? ¿La interacción? Ah, no, está, perdón, no la había visto. No, en el bloque. El bloque. Si hubiésemos usado un modelo mixto, ese yo, el bloque iba a aparecer como una estimación de componente variable, ¿no? Pero bueno, no está, hay que considerarlo. Bueno, entonces hasta acá el ensayo y ahora lo que vamos a hacer es abrir el archivo, si ustedes lo tienen a mano, el que dice trigo. Es este que dice factorial trigo. Ah, lo que me parece que no le subí es los datos de trigo. Bueno, me dice que instale cositas que no tengo en esta máquina. Esto me quedó de otros trabajos que estaba haciendo, lo cierro. Y mientras que a ustedes les va a pasar lo mismo, vamos a buscar el trigo que no se los puse. Este. Y este lo vamos a poner ahí. Y yo me lo voy a poner en la carpeta. ¿Ese archivo de trigo lo va a subir al set? Ahí está, ya lo subí. Fíjate que está. En la carpeta esta que yo no sé por qué ahora Windows me hace esto. Me abre, me cierra ventanas que yo no quiero. No quiero. Bueno, está en el... Bien. Avísenme cuando la hayan bajado y lo vamos viendo juntos, ¿sí? Tienen que bajar trigo y uno que dice factorial trigo. Entonces, ¿ya lo pudieron bajar?
Sí, está cargando. Ah, bueno, Y instalando todo, que había un montón de cosas que no había. está bien. Bueno, ustedes me avisan, ¿no? Mientras les cuento para qué sirven las librerías, ¿no? Estas se acuerdan que era para leer Excel. Esta era para poner modelos con un efecto aleatorio. Esta dplayer era para hacer operaciones, tablas. Esta flextable hace tablas bonitas. La de ggplot es para hacer los gráficos. Esta de min era para hacer las comparaciones múltiples junto con esta. Y esta librería CAR nos abre el ANOVA cuando estamos usando estos modelos raros. Profesora, el multcomp es para comparaciones múltiples. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre multcomp y multcompview? Ah, no sé, porque son librerías que se complementan. A veces te la pide, a veces no, depende de cuál es. Ayer no me acuerdo con qué ejercicio tuve. No me dejó avanzar y se lo cargaba a ChatGPT y me decía, bueno, probá sí, probá ya, pero no pude avanzar. Pero era un ejercicio viejo, no era de los que había que entregar. Ah, bueno, después igual si querés lo compartís. Sí, después te lo voy a pasar por mail. Lo que pasa es que si ustedes, hay una viñeta para Emix, si ven la cantidad de funciones que hay para hacer comparaciones múltiples, es un montón. Hay papers, ¿no? Si uno, por ejemplo, se pone a buscar el paper original de Tukey y después hay como 15 versiones que cambian porque ajustan esto. Entonces, a veces siempre hay alguna diferencia. Pero bueno, es cuestión también de probar o buscar. Bueno, ¿estamos? Laura, Ana, Luis, ¿puedes cargar? Sí. Estás mudo, Luis. Sí, perdón, se me traba un poquito. Me sale un error, perdón. Sí. En la librería FlexTable, como que no hay, me dice. Claro, lo que pasa es que cuando vos lo abriste, acá arriba te debe haber aparecido un coso para que instales las librerías. ¿Se acuerdan que Sí. siempre les digo que aparece? Y les tenés que decir que sí, que te instale, si no la tenés. Si no, te vas acá a donde dice Package Y las voy bajando. y ahí en Install le pones FlexTable. Así, ¿no? Escribís FlexTable y lo instalas. Acuérdense que siempre que les dice que no existe la librería es porque no está instalada. Y si le dicen que no existe la función es porque está instalada pero no la activaron. O sea, tienen que instalar la librería y después correrla. Acuérdense del ejemplito ese que era
no sé si se los mostré a ustedes, que era la lamparita, que yo puedo poner una lamparita en un velador, pero después para que prenda tengo que tocar la tecla y prenderla. Entonces instalar sería como poner la lamparita, pero después tengo que activar la librería. Puse a correr las librerías y algunas me dicen cargando paquete requerido, que yo lo tengo que cargar o lo está haciendo el R. ¿Querés compartir? Me parece que no, que lo que hace es, te dice, porque hay librerías que tienen lo que llaman dependencias, o sea, que usan otras librerías. Entonces te las van cargando. Ah, lo va haciendo. A ver, mostrame. Estoy, sí. Acá toda la pantalla. Yo quiero que corran esto porque después van a hacer uno ustedes solitos usando esto. Entonces tiene que funcionar. Fui corriendo todo, pero me aparece así, cargando paquete. Sí, está cargando. Ah, está en esa, bien. Mira, eso que te dice, ¿ves que están mascarando otros? Acuérdense que eso no es un error, sino que las versiones de paquetes de DisplayER las funciones tienen nombres iguales que otros paquetes. Entonces te avisa. Por ejemplo, el filter, que es una función para filtrar datos. Si vos querés usar del otro paquete, te va a decir que no lo va a encontrar porque vos ahora le cargaste este paquete y vas a responder a esto. Yo lo que te diría es que vos cierres todas esas ventanitas para que no se te cuelgue todo. ¿Qué? ¿Todo esto? No, las de arriba, ¿ves que tenés? Factorial, Ah, sí. Ahí está, ahí quedó lo de... Bueno, ahora si corres todas las librerías, tenés que correrlas, ¿no? Bueno, desde el principio. Listo, buenísimo. Y a ver, fíjate si te corre los datos de trigo. Ah, yo los había subido en el Excel. Había exportado acá por el Excel. Pero bueno, ¿y los demás cómo van con el script? Bien, bien, corrió bien. Juan, ¿estás acá? Mitad acá, pero sí, estoy. Ahí llegué. no. Hasta los datos llegué, pasa que los datos tengo que No es. Claro, fíjate que se llama tribu igual que el otro y cargaste una tabla. Sí, se cargó. Ah, Claro, el problema anterior. No. Voy a eliminar por ahí la otra para que no haya confusión. La que vamos a usar ahora, Juan, dice solo ren, var y bloque. lo que tienen que hacer, si no, es poner en carpetitas distintas. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso, de trabajar así, de proyectos? Bueno, ¿querés dejar de compartir? Voy. Ay, sí, compartiendo. No, si querés, vamos, te seguimos, te ayudamos si tenés. Sí. No, ahí va. Ahí se está cargando la que. Bueno, y los demás pudieron cargar, tienen que llegar acá, por lo menos, el trigo. Y leer esto. Este tiene el inoculante, el bloque, la fertilización y el rendimiento. Ya me aparecen los nombres correctos. Más que los nombres, los datos, ¿viste? No van a analizar otro dato.
No, sí, pero o sea, los nombres de las columnas, el que ves. ¿Vos, Luis, pudiste? Estoy en eso, estoy con la computadora nueva y no sé qué tiene, se me traba algunas cosas. ¿Querés compartir? ¿Tenés problemas con algún código? Ya me fijo esta última vez. De paso, quería hacer una preguntita. Nosotros teníamos que entregar para hoy, eran 3 trabajos hasta las 9. Yo me atrasé en uno, en el de los componentes principales, el del 1 y 2, el gráfico, que teníamos que mirar el trabajo de girasol. Sí. ¿Ese lo podemos entregar un poquito más tarde? ¿O se cierra la ventana? Ese lo pidió Laura. Ah, ok, ok. Pero espera, miramos. Ah, cierto, sí. Vos decís que acá en multivariado los tenés que subir. No, uno de López Vega, un análisis de un gráfico de López Vega. Pero ¿en qué parte en qué, en estabilidad o en AMI? ¿Dónde lo vieron? Yo para ver si tiene fecha, si tiene un deadline, ¿dónde lo tienen que subir? O se Sí, lo tienen tiene deadline, pero o se lo tienen que mandar por correo. no, hay que subirlo en el set. A ver si te puedo decir dónde. Igual de última se manda por correo. Este es. Ah, esperen, yo no le estoy compartiendo. Está abierta la fecha igual, se puede subir. ¿Es este? ¿Ajustar un modelo AMI? No, No, ese de aquí no. un análisis de componentes. El que está arriba en multivariado, ejercicio de análisis de componentes, ahí está, es ese. Pero sí está abierta, se puede, porque fíjate que dice 2023, Dice que cierra el miércoles 24. pero del año pasado, del año pasado. Claro. Bueno, cualquier cosa, si no me escriben a mí o a ella y vamos a hacer una cosa. Yo voy a ver de esto. El Moodle es maravilloso para dar clases, pero hay que configurar tantas cosas que a veces se pasan las cosas. Vamos a ver. Ajustes. Restricciones. No está habilitada la fecha, ¿ven? O sea, aparece una fecha, pero no está marcada como que tenga un deadline. Claro. Listo, después de la tarde ya lo mando. Si tienen algún problema con cualquier cosa, ustedes nos escriben, ¿no? Tienen los mails o acá pueden escribir, ven acá arriba que aparece esto. Entonces, acá nosotros recibimos los mensajes. Bueno, ¿empezamos? ¿Están todos? ¿A alguien le falta algo? Lo ayudamos. Laura, ¿pudiste? ¿Vos que estás, Juan? Sí, yo pude cargar, hice todos los pasos, cargué la librería, vamos a ver ahora.
Bueno, la idea es que lleguen hasta leer los datos y después vamos a ir viendo paso por paso juntos. Luis, ¿pudiste? Creo que sí. Bueno, ¿y Ana? ¿Sí? ¿Todo? Bueno. Sí, yo sí. Bárbaro. Bueno, entonces, leemos la base de datos, que ya la vimos. Yo siempre hago este truco, ¿no? De ver cómo se llaman las variables. Y uno puede copiarla y tenerlas a mano. Por ejemplo, uno de los errores que yo cometía cuando analizaba esto es escribir fertilización y ponerle acento, cuando en la base de datos no tiene acento. Entonces me decía, no existe esa variable, no existe. Bueno, era por eso. Entonces, copiar y pegar a veces es lo más fácil. Después hacemos un summary. ¿Se acuerdan que esto era para ver si los datos eran coherentes? Y fíjense que el bloque lo está tomando como un número y la fertilización como carácter, igual que el inoculante. El rendimiento sí está bien y los valores parecen lógicos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es como una transformación. O sea, igual esto lo podemos ver con esta función que se llama str, que es fácil de acordarse porque es la estructura del trigo. Todas estas cosas ahorran problemas después. Ven, acá me dice que es el inoculante, que es un carácter, que el bloque es un número, carácter. Pero yo necesito que, excepto la variable respuesta, si voy a hacer un análisis de varianza, estas sean factores. Entonces, ¿qué hago? La misma variable bloque que está en el archivo trigo, le digo convertirla en un factor, con esta función que es hashFactor. Entonces, esto lo corro. Chiqui, chiqui, chiqui. Miren, si ahora le hago un summary, me va a decir que cambiar. ¿Ven? Entonces me dice, inoculante está en estos 3 niveles y los bloques, estos niveles y el fertilizante. Pasa que ahora está todo listo para analizar. Bien. Bueno, entonces, después yo siempre les aconsejo que hagan una estadística descriptiva. Entonces acá yo lo que voy a hacer es una tabla de promedios, para eso usamos la librería esa de Player, donde le voy a decir que arme una tabla que le voy a llamar tablas medias, que use los datos de trigo, que me agrupen por inoculante y por fertilizante, y que me haga esto, la media de rendimiento, que es la media del rendimiento. Esto yo siempre lo pongo por defecto, que es, si tiene datos faltantes, no los consideres, porque si no de error. El desvío y n, que es la cantidad de datos. Entonces yo corro esto. Hasta ahí. No, un mouse que es una porquería, me voy a ir a buscar otra. Entonces me aparece, ¿no? Acá una tabla. Si la miramos es esto. Me dice cuál es la media de esta combinación, o sea, la media de cada tratamiento, cuál es su desvío y n. ¿Qué voy a mirar en esta tabla? Bueno, primero estos promedios, si tienen lógica, los desvíos, que me dan una idea si hay homogeneidad o no, aunque acuérdense que después lo que vemos son los residuales, y el n, para ver si es balanceado o no. Bien, entonces, todo está bonito. Y esto, que yo les pongo el flex table, es que si ustedes quieren hacer un informe más bonito y lo convierten en una tabla acá. ¿Ven? Queda como un poco más. Pero nada, es un toque de color. Bien. Bueno, entonces después vienen los gráficos para ver qué pasa con esos datos. Entonces voy a usar la base de datos trigo, voy a poner en X fertilización, en Y el rendimiento, quiero que me identifique por el color la fertilización, voy a hacer un gráfico de puntos, se acuerdan que era para que no me los pegoteara todos, y acá, esto lo copié 2 veces, perdón. Bórrenlo porque no sé por qué. Sí. Y después le voy a decir que me separe los gráficos para cada inoculante. Entonces cuando corro esto, me aparece este gráfico.
Bueno, entonces acá fíjense, este es el azospirillum A, este es el B y este es el que no tiene, que solo tiene fertilizado y no fertilizado. Bueno, entonces fíjense, acá el fertilizado y el no fertilizado, ¿qué diferencia tienen? ¿Qué diferencia tienen acá y qué diferencia tienen acá? O sea que podemos sospechar que algo está pasando. Vamos a hacer un gráfico para ver esa probable interacción. Pero para eso, en vez de usar todos los datos, vamos a usar los datos de la tabla promedio, ¿no? O sea, vamos a pedir que una los valores medios. Bueno, entonces le digo que haga esta tabla, que use esta tabla, que ponga fertilización y acá va a ir la media del rendimiento. Y que identifique por inoculante y que lo agrupe de esa manera. Bueno, después le hago los puntos, las líneas y todo esto era de diseño, ¿no? Para que quede más bonito. Entonces acá... Bueno, miren qué es lo que pasa con este gráfico. ¿A ustedes le van saliendo si se paran en algún código? Lo miramos juntos, ¿sí? ¿Van paso a paso? Sí. Bueno, entonces fíjense qué pasa. Con los 3 inoculantes, o el inoculado o no inoculado, este es el testigo, ¿no? Cuando está fertilizado. Y acá es cuando no están fertilizados. Bueno, entonces parece que lo que decía Ana se va a cumplir. Podemos hacer este gráfico al revés, cambiando, poniendo ahora en X el inoculante. No te vayas. Ahora después me voy a buscar otro mouse porque este yo lo hicimos. Ah, miren, este también está repetido. Bórrenlo porque les va a confundir. Ah, están repetidos los gráficos, ¿no? Puede ser que yo, como estaba medio desprolijo, copié y pegué y se ve que copié y pegué. Bueno, este es el otro gráfico. Y entonces acá lo que me está probando es el fertilizado y el no fertilizado y las 3 situaciones de azospirillum A, B y sin azospirillum. En realidad lo que hace la interacción es ver si estas diferencias que hay son homogéneas, o sea, si son distintas, cuando hacemos la hipótesis de interacción. Bueno, entonces estas eran un poco las preguntas que hacía. Obtengamos los estimadores puntuales, eso lo hicimos en la tabla donde lo vimos. ¿Qué ventajas aporta? Eso ya lo discutimos. Entonces vamos a hacer el análisis de varianza para ver qué pasa. Bueno, entonces en nuestro modelo, ¿se acuerdan que usábamos esta función LME cuando queríamos ponerle un factor aleatorio? ¿No? Acá como no tenemos localidades, entonces ¿se acuerdan que si no poníamos las bloques dentro de la localidad? Entonces acá yo digo que el rendimiento, esto puede estar o no. Fertilización por inoculante era fertilización más inoculante más la interacción. Y el data trigo. Entonces, cerro esto. Y entonces, ¿qué ven ustedes en esa tabla? Interacción. Muy bien. ¿Y eso qué significa? ¿Yo puedo decir cuál es el mejor inoculante? Y hay que ver la combinación, ¿no? Claro, no puedo hablar de los inoculantes solo. No puedo decir que es mejor el A o el B. Porque va a depender si está fertilizado o no. ¿Y puedo decir si es mejor fertilizar o no? Y va a depender si tengo o no inoculante. Entonces la parte de arriba no la puedo ver. Esos p-valor de los efectos simples no son válidos. Una vez que hay interacción, yo me quedo con el nivel de interacción significativo. Y después para arriba lo descarto. O sea, esto que me dice que hay diferencias entre inoculantes acá, esto no lo
lo único que sirve es el último renglón. O sea que en nuestro caso sí hay interacción. Entonces, ¿qué hacemos? Y se puede ponderar esa interacción. No, lo que vamos a hacer ahora es trabajar a nivel de tratamientos, o sea, a nivel de combinaciones y ver cuáles de las combinaciones son. Pero antes de seguir, ¿se acuerdan que había que validar supuestos? Porque todo muy bonito si se cumplen esos supuestos que nosotros asumimos, que era el supuesto de normalidad, el de independencia y el de homogeneidad de varianza. El de independencia se puede probar. El de independencia, en este tipo de ensayos, vos de alguna manera tratás de garantizarlo, aunque no lo garantizás del todo, a través del diseño. Claro. Confías en el diseño de los datos. Claro, si vos aleatorizaste, porque en realidad, ¿qué significa dependencia? Que un resultado está ligado al resultado de otra unidad experimental. Y acá vos no tenés ninguna evidencia que eso pase. Pero para realmente fortalecer eso, aleatorizás dentro del bloque. En el caso que vos tengas medidas, por ejemplo, repetidas en el tiempo, que vos imagínate que estás siguiendo un alfalfar y vas haciendo cortes y tenés alfalfares con distintos genotipos. Ahí sí vos vas a saber que el segundo corte va a depender de lo que dio el primero, porque si el alfalfar no crecía mucho, vos no esperás que crezca un montón y que después deje de crecer. En ese caso, hay una manera de decirle al modelo que considere que esos datos están correlacionados. Pero eso pasa cuando tenés medidas así, medidas en el tiempo o en el espacio. Puede ser que vos tengas cosas en el espacio que sean más parecidas, ¿no? Siempre hay un principio que dice que lo que está más cerca se parece más a lo que está más lejos. Pero bueno, ese es otro curso. Cuando trabajes con datos espaciales, si vos tenés las coordenadas, podés ver si hay una correlación espacial. Pero por ahora lo que estamos asumiendo es esto. Pero todo se puede. Siempre cuando alguien dice, ¿puedo hacer esto? Sí, algo siempre se puede hacer. Bueno, porque el otro día descubrí cómo pedirle el test, el de Shapiro, Barnett, para normalidad y para homogeneidad, pero después me quedé pensando si para independencia había otro test también, pero bueno, no importa. Claro, bueno, pero lo hay si estás trabajando con medidas en el tiempo. Claro. Te pueden decir, hay un índice que te dice el grado de asociación. Bien, bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es el plot del modelo. ¿Se acuerdan que con esta función lo que me sacaba era de manera automática el gráfico este que es el de residuales versus bueno, miremos el rango, ¿no? Acá pareciera que a medida que aumenta el rendimiento, porque estos valores ajustados son los rendimientos, que hay menos variabilidad. Pero bueno, vamos a probarlo. Por otro lado, podemos hacer nosotros, obtener nuestros propios residuales del modelo. ¿Se acuerdan que el residual era la diferencia entre el valor observado y el ajustado por el modelo? Entonces lo que yo puedo hacer es explorar con un boxplot. ¿Ven que se abre esa porquería? No sé por qué. Bueno, con un boxplot, estos residuales, por ejemplo, en función de la fertilización. Yo los guardé en la base trigo, así que le digo esto. Entonces acá corro esto. Me está diciendo que esto no lo corre. Bueno, entonces fíjense, está el fertilizado y el no fertilizado y pareciera que hay diferencias. Entonces, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Un test de Leven? No, si vimos modelos mixtos. Lo modelamos. Lo modelamos. Mira, en el test de Leven, a mí la verdad nunca me gustó, porque en realidad el test de Leven sirve para factores simples. Sí, queda medio cortito. No lo uso. Quedó viejo. Bueno, pero esto decíamos, pero vamos a ver qué pasa con los inoculantes. También, ¿no? No son, podría ser, pero siempre acuérdense que las escalas pueden magnificar esas diferencias.
lo que podemos ver es ponerle al modelo que hay heterogeneidad de varianza y compararlo con el modelo que no tiene heterogeneidad de varianza, como para mejorar. Claro. Y yo hice este que es con el de la interacción. También, ¿no? Bueno, entonces lo que hice después fue ajustarle al modelo. Nosotros veníamos hasta acá, rendimiento, depende, fertilización inoculante, el bloque es aleatorio, y le digo que asuma que las fertilizaciones no son homogéneas, que según el nivel de fertilizado o no fertilizado me estime una componente de varianza distinta. ¿Se acuerdan que esto lo vimos la otra vez? Entonces ahora tengo el modelo este 1. Corro. No me cambiaron los resultados. Sigue siendo igual. Bueno. Vuelvo a ver los supuestos. Tampoco, ¿no? Parece haber cambiado mucho de los otros gráficos. Y lo que puedo hacer es comparar el modelo 0, que era asumiendo que hay homogeneidad de varianza, y el modelo 1, asumiendo que no hay homogeneidad de varianza. Por el EBN, no es que no sirva. Por ahí sí sirve para los modelos de efectos fijos o los modelos más simples. Bueno, entonces, a ver. Yo me perdí ahí un poco porque tenés modelo 2 ahí. Si vos lo que ibas a comparar era el modelo 0 y el modelo 1. Pero no llegué al modelo 2. Esto viene después. Ah, ok. El modelo 1 le estoy diciendo que la heterogeneidad es en función de la fertilización. Y me da acá 0,97. O sea, como que está ahí. Hay como una diferencia. Pero podemos probar a ver qué pasa si la heterogeneidad depende de los inoculantes. Entonces, puedo correr el modelo 2. Tampoco me cambió mucho el gráfico, ni el ANOVA tampoco cambió. Y el boxplot más. Entonces ahora vamos a probar los tres modelos. El 0, que era con homogeneidad de varianza. El 1, que era en función de fertilizante. Y el otro decimos que la heterogeneidad la dan los. Bueno, entonces acá aparece que entre el 1 y el 2 podría haber una diferencia. Si quiero ser muy exquisito. Si los pruebo acá, que ya lo había hecho antes, me da ese 0. Bueno, ¿y ustedes qué harían? Podríamos quedarnos, ¿no? Con el modelo original, porque no aporta mucho el asumir heterogeneidad de varianza. Ustedes se preguntarán, ¿y con la interacción? Bueno, lo que pasa a veces cuando yo quiero hacer esto, interacción tendría que estimar 6 componentes de varianza, ¿no? Una para cada tratamiento. Y me dijo que no le gustaba. A veces no converge, a veces el algoritmo no funciona. Eso es una de las cosas que tienen estos modelos. Pero evidentemente, si no hay heterogeneidad a nivel fertilizante o a nivel azospirillum, nos quedamos con el modelo más simple. Eso es lo que los estadísticos llaman principio de parsimonia. Trabajar siempre con el modelo más simple que uno puede, ¿sí? Igual yo les metí todo esto para que ustedes se acuerden que pueden modelar la heterogeneidad de varianza, que eso puede mejorar los resultados. Bien. Bueno, entonces ahora lo que sí vamos a ver de todos los tratamientos, vamos a hacer una prueba de comparaciones múltiples, pero para la interacción. Yo no puedo hacer para los factores simples porque sé que la respuesta de uno va a depender del nivel del otro factor. Entonces, me quedo con el modelo 0, entonces le digo, ¿se acuerdan que calculábamos esto que eran las medias, las LS-mins, para la interacción? Entonces acá, esto lo que hace es calcularme esto. Lo miramos.
y me da, esto es descriptivo, ¿no? Me da las medias ponderadas, me da el desvío y me da los intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza es si son igual o diferentes de 0. Eso mucho no me importa. Bueno, pero después, como a todos nos gustan esos gráficos con letritas, usábamos esta función, CLD, que este es del otro paquete, del MulComp. Entonces, corríamos esto y nos decía, ¿por qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gustó ahora? Ah, ¿ves? Me falta esto. Requiere el MulComp View, que no se lo puse. Ok. Pero a mí me parece que yo lo tengo. A ver. Y si lo corres de vuelta a mí con tu mismo script, llegué a los gráficos con letras. Pero puede ser que vos tengas instalado el MulComp View y yo no. Ah, sí, lo instalé el otro día. Pasa que yo ahora estoy trabajando. El otro día me fui a trabajar a la casa de mi hijo porque me tocaba cuidar mi nieta y me llevé mi notebook. ¿Y qué hice? Cuando vine, en vez de traerme mi batería, mi cargador, me traje el Dell. Entonces ahora estoy trabajando con otra, porque no puedo usar. ¿Cómo es que se escribe? Creo que le faltó la T. Es mult. Sí. Y a veces cuando ustedes actualizan la versión de R, hay paquetes que se vuelven a cargar y otros que no. Bueno, me dice que no lo tengo, ¿ven? Lo tengo que instalar. Si a ustedes les pasa esto, tienen que hacer. Me voy acá, install. Bien, ahí le gustó. Acá lo vamos a correr ahora. ¿Qué te pasa? ¿Por qué decís que no? ¿La escribí bien? No tenía una B mayúscula. Lo vamos a copiar y pegar, que es más fácil que andar así. Vamos. A ver. Ahora lo hice. Bueno, algo había escrito mal y no sé. Bueno, entonces estábamos acá. En las comparaciones múltiples. Porque no lo hice. Acá. Bueno, acá ven que les dice que en vez de usar ese Tukey, va a usar otro que se llama SIDAC. La diferencia a veces está que él decide que cuando son muchas las comparaciones que tiene que hacer, usa uno que es muy parecido, pero que ajusta por la cantidad. Hay otros que se llaman Bonferroni. O sea, a nivel de comparaciones múltiples hay variación. El LSD, por ejemplo, que ustedes me mostraban antes, es el que detecta diferencias significativas. ¿Y ahora qué te pasó? Acá está. Bueno, fíjense, acá los no fertilizados, entre ellos no hay diferencias significativas. O sea, si yo no fertilizo, no importa si le ponga o no Suspirilium, no hay diferencia. Y si fertilizo, fíjense, hay diferencias entre los tres. O sea, el testigo dio menor rendimiento, el Azospirillum dio mejor y el A más todavía. O sea que la recomendación en este caso es fertilizar y usar este Azospirillum. Pero la recomendación es las dos cosas juntas. O
sea, yo no le puedo decir solo fertiliza, porque si él fertiliza y no le pone azospirillum, no va a tener diferencia significativa. ¿Sí? Eso es lo bueno que se detecta cuando uno hace un análisis con 2 factores, que puede ver estas interacciones. Evidentemente el fertilizante hace que el azospirillum funcione mejor, o el azospirillum hace que el fertilizante esté más disponible. ¿Puede volver a la tabla donde comparó el modelo 0, 1 y 2? Modelo 2, esta. Esa. Si uno lo ve ahí, podría decir, yo quiero entender cómo se lee, ¿es el 1 con respecto al 0 y el 2 con respecto al 1? Fíjate, Con acá respecto donde al dice 0 test, también. 1 test te versus 2. dice primero, segundo, y acá te dice segundo y tercero. Está. O sea, Porque se ve que, por ejemplo, el A y C, 2, 4, 5, de 2, 4, 6 a 2, 4, 5, el 1 ajusta mejor que el 0. Pero después el 2 claro, ajusta pero dice que peor que esas el diferencias 0. no son significativas. Porque esto No era- tendría que ser un 0,5, por ejemplo. Ahí. Ah, ok. O sea, siempre cuando es menor, se supone que es mejor. Claro, por eso estaba mirando el A y C y B y C. Claro. Pero esas diferencias no parecen significativas en este caso. O sea, no te mejoren el modelo. Claro, ahí está, me faltó esa parte. Bueno. Entonces, hicimos esto que lo podemos poner en este gráfico. Fíjense, este gráfico yo lo que uso es este archivo de letras significativas que les mostré antes. Acá le puse que lo ordene para que me ponga de mayor a menor. Y que use el imins, que es la variable que está acá, que me haga un gráfico de barras y que me lo separe entre fertilizado y no fertilizado. ¿Cómo hice este gráfico? Bueno, primero yo más o menos lo armé, dije que quería usar esto y después le pregunté a ChatGPT cómo hacerlo más bonito. Pero acuérdense que no le pidan de cero nada porque... Ahí está. Miren qué bonito quedó. Entonces acá se ve qué es lo que estaba pasando, ¿no? En el fertilizado hay diferencia, el mejor es el A, y en el no fertilizado parece que no hay diferencia significativa. ¿Sí? Esto, si no hubiésemos hecho un análisis en factorial, no lo hubiésemos visualizado. Bueno, todos pudieron correr, lograr los ejercicios, todo. ¿A alguien le quedó algo que no le corrió, que no entendió? Justo acá al final me tira error. Qué mala. No me aparece el grafiquito. Bueno, vamos a... Yo dejo de compartir y compartimos. A ver. Ahí va. Ese. Me tira ese error ahí al final. ¿Qué dice? A ver, y empezamos. El de print, hacer de las letras. Primero, el del renglón 177, ¿se corre? Sí. Sí. ¿Y sabes lo que podés hacer? Mira, agarrá y sombreá lo de ggplot hasta el segundo más. Ahí, Seguí, segundo. hasta donde dice show. Hasta ahí, sin el más. Corre ese pedacito. Corro. Bueno, ahí hay algo que no le gusta, pero no sé por qué. ¿Vos copiaste el código? Sí, sí, abrí el archivo de la carpeta que bajé del SED. Venía todo bien hasta recién. Y no es como que me falte algo.
No. Está raro. Si le pregunto, si pongo esto a ChatGPT y le pregunto cómo puedo Hace una solucionar cosa, si no, el error. borrale, ¿ves donde dice X reorden inoculante? Borrale deja solamente Ay, acá. solamente inoculante, sí, eso que no te lo ordene. Porque es, y borra, no, X igual inoculante, te fuiste, control C. Pero tiene que estar dentro del paréntesis. X igual inoculante. Y borra lo que es min, eso, ahí. Que te quede solamente eso, que no los ordene. A ver, córrelo ahora. Y me parece que te quedó un paréntesis de más al final, ahí, eso. Bueno, ahora... Ah, pero entonces este no tiene paréntesis. ¿O es? No, tenés que sacarle el que viene después de inoculante. No, este está bien. Claro, claro. Ahí lo agarramos. Ahí, y este también. Ahí. Bueno, córrelo ahora, a ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué me dice que hay? Ah, no, sí, el último iba. Porque el último cierra. Ah, es del otro. Listo. Ahí lo marca. A ver. No. No, no era ese. Porque vos no le estás pidiendo ningún color en especial. No sé qué puede La verdad ser. es que no sé. ¿A los demás les pasó lo mismo? No, a mí me quedó... Raro. Otra cosa, ¿sabés qué pasa a veces? Cuando vos cerrás todo y lo volvés. Porque puede ser que vos tengas cargado alguna cosa. Entonces cerrás RStudio. Cerrás todo, lo volvés a abrir. Y espera, fíjate que acá eso si lo vas a guardar o no. Claro, sí. Bueno, ¿y los demás? Ahora, ¿querés dejar de compartir? Y después fíjate y decime si te funcionó. Bueno. Porque no le encuentro ningún error. No, no tiene sentido. Venía re bien. Pero bueno, a veces pasa, ¿eh? Pero eso porque como que quedan cargadas cosas que se tendría que haber olvidado. Bueno, ¿bien con este ejemplo? A ver, Laura, ¿querés que lo repasemos? No, bien, yo corrió todo, estuve analizando, pero bueno, me cuesta por ahí terminar de analizar y ver las cosas que fue explicando, pero bien. Bueno, pero no, hagamos un repaso. Así en palabras, ¿qué es lo que hicimos primero? O sea, tenemos un diseño que era en factorial, donde probábamos dos cosas juntas. Sí, 4 bloques y los 6 tratamientos. Y veíamos si estaba fertilizado y a su vez, y si no estaba fertilizado y los 3 tipos, es decir, las inoculaciones con azopirilium, creo que era. Sí. Y la idea de esto era ver si cuando yo combino fertilización y este inoculante biológico, hay como una respuesta diferencial. Exacto. O sea, porque si yo hago el ensayo por un lado con fertilizante, voy a tener un resultado. Si lo hago con azospirilium, voy a tener otro. Pero ¿qué pasa cuando los pongo juntos? ¿El fertilizante ayuda al azospirilium? ¿El azospirilium ayuda al fertilizante? Sí. Eso era el objetivo de mirarlos juntos. Bueno, después hicimos un montón de grafiquitos donde el gráfico clave acá... Espera que voy a compartir. Vamos a ir repasándolo todo. Los demás, si quieren ir agregando comentarios. Si ustedes vieran muy graciosa detrás de mi pantalla, está el gato mirando así. Cuando, bueno,
teníamos los datos, después decíamos que tenían que estar como factores, y cuando hacíamos estos gráficos de interacción, creen que el mouse se está quedando sin pila. Bueno, este es el gráfico donde acá son los promedios del fertilizado y el no fertilizado. Esta línea es imaginaria, porque nosotros no tenemos datos intermedios, es como para visualizar. Entonces, fíjate qué es lo que pasa cuando lo fertilizas. Este es el que no tiene nada, no tiene Azospirillum, este es el que tiene el B y este es el que tiene el A. ¿Ves que se diferencian? Sí, eso hasta ahí venía bien. Y acá, cuando no lo fertilizo, el Azospirillum A, B y el que no le pongo nada, dan más o menos lo mismo. Entonces la idea es probar, porque en realidad cuando nosotros probamos interacción, lo que decimos que esta diferencia es igual a esta diferencia. ¿Ves que no es igual? Y que esta diferencia es igual a esta. Exacto. Es como, quizás con Laura lo vieron como un test de paralelismo, como ver si son paralelas. Si uno ve que esto es paralelo, entonces ahí no hay interacción, pero acá no son, se cruzan. Y lo podíamos ver al revés, o sea, poniendo en X lo que antes habíamos puesto en Y. Ahí esos dos gráficos, uno es que lo evaluó con la fertilización y el otro con el inoculante. Claro, en el otro yo había puesto en X la fertilización y las líneas eran los inoculantes y acá es al revés. Puse el inoculante en X, pero son los mismos valores. Exacto. O sea, como si hubiese traspuesto los datos. Y acá también se ve que no son paralelas, ¿no? No. Que el Azospirillum, cuando lo fertilizás, crece un montón, este también crece y este crece, pero no crecen lo mismo. No. Entonces, podemos sospechar que hay interacción, pero después esa sospecha vos tenés que... O sea, esto es lo que te pasó en tu ensayo. Cuando uno hace una prueba estadística, lo que quiere hacer es una inferencia. Es decir, en estas mismas condiciones en las que se hizo este ensayo, si yo lo vuelvo a repetir, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a pasar lo mismo? ¿Hay diferencias realmente significativas? Siempre acuérdense que es siempre dentro de las condiciones de ensayo. Bueno, entonces hicimos los gráficos de interacción. Esto ya lo habíamos hecho y corrimos de este modelo. Sí. Donde acá lo que le dijimos era que el rendimiento, ¿de qué va a depender? Este 1 es como simbólico. ¿Saben por qué está? Porque desde el punto de vista didáctico, cuando yo escribo el modelo mu más alfa, todos me preguntan, ¿y la mu? ¿Dónde está mu? En realidad, el soft lo toma por defecto. Si yo le pongo -1, sí va a sacar la media y va a hacer otra cosa. Pero poner 1 o no ponerlo es lo mismo, ¿sí? Bueno, y el bloque, habíamos dicho que lo podíamos considerar como una variable aleatoria, porque el ensayo tiene distintos bloques, lo tengo que poner. Entonces, cuando yo corro esto y hago el análisis de varianza, bueno, ahora después me iré a buscar otro, ¿no? Porque está volviendo. ¿Ves? Mira, me dice que la interacción es significativa. Exacto. Entonces no tiene sentido mirar si hay diferencias entre inoculantes, porque va a depender si está o no fertilizado. Y tampoco tiene sentido ver esto, si el fertilizante es mejor que no. Porque te voy a decir, y vos me vas a decir, Teresa, ¿qué hago? ¿Fertilizo? Y depende. ¿Usaste inoculante o no usaste inoculante? A eso se refiere que entonces hay interacción.
Y después, yo bueno, hicimos lo de los supuestos, esto sí lo entendiste. ¿Querés que lo haga? Sí. Bien. El supuesto de normalidad no lo hice, pero se puede hacer, una prueba de Shapiro. Y para complicarles un poquito la vida, y en realidad para repasar lo que ya vimos, dije, bueno, pero ¿qué pasa si hay heterogeneidad de varianza? Que era uno de los supuestos. Que cuando hicimos los box plots, acá, Sí, parecía que no, que había diferencia. claro, podríamos sospechar, ¿ves? Que son diferentes. Los box plots, lo principal que mirás es que el tamaño de las cajas sean similares y que los bigotes también sean medio similares, que no haya uno muy disperso que otro. Claro, que sean simétricos. Ok. Porque si no, porque se supone que también podés ver si hay evidencias para pensar que la distribución no es normal. Claro. Y también podés ver si hay algún dato fuera de tipo. Porque si de pronto tenés, ponele un dato muy alto porque te equivocaste cuando lo entraste, se va a diferenciar mucho en el modelo ajustado. Entonces los residuales van a ser muy grandes. Y ahí lo puedes ver también. Sirven para muchas cosas, son lindos los box plots. Y este era al revés. Bueno, entonces después lo que yo hice fue ajustar el modelo. Bueno, este era para la inoculación, para la interacción, pero poner que hay heterogeneidad por interacción en el modelo me daba error. Me decía que no convergía, que no le daban las cuentas, que eso puede pasar. Entonces lo que hice fue, este era el modelo que habíamos corrido, 0 hasta acá. Y yo le agregué esto, decir, bueno, ¿qué pasa si los niveles de fertilización son heterogéneos? Y corrimos el modelo 1. Hicimos los supuestos, daba lo mismo, los comparamos. ¿Ves? El modelo me dice que la probabilidad de que sean diferentes es de 0,09. Pero nosotros por lo general usamos como nivel 0,01 o 0,05. O sea que evidentemente complicarnos la vida poniendo heterogeneidad de varianza no nos mejora mucho. Después hicimos lo mismo, pero considerando que, bueno, acá hicimos lo de los supuestos, que la heterogeneidad de varianza en el modelo 2 estaba dado no por el fertilizante, sino por los niveles de inoculante. Y nos volvió a pasar lo mismo, que no había. Entonces nos quedamos con el modelo original, el más simple. Y lo que hicimos fue hacer las comparaciones múltiples, pero ahora no tiene sentido comparar entre fertilizantes o entre niveles, porque habíamos dicho que el resultado de uno dependía del otro. Entonces acá le dijimos que calcule las medias para la interacción, o sea, para el tratamiento sería esto. Entonces acá hicimos esto y después le pedimos que nos diga con letras entre cuáles hay diferencias significativas. Y nos dio esto. ¿Ves? Entonces acá tenés fertilización no y sí, inoculante, los 3 tipos. Entonces, si mirás acá, en el grupo de los no fertilizados, las letras son iguales, entonces no hay diferencia. En cambio, cuando fertilizas, sí hay diferencia. Por eso no puedes decir si está bueno o no, porque va a depender si fertilizaste o no. Va a depender del inocular. Bueno. Bueno, acá les explica esto que yo les estoy diciendo. Que en vez de usar Tuca y usó SIDAC, porque lo que hace es ajustar por la cantidad de... Y después lo que hicimos fue esto, ponerlo con un gráfico. Y el gráfico quedó así, donde te muestra claramente que cuando no fertilizas, no gastes plata en poner inoculante. Y si vas a poner inoculante, sí fertilizalo y el mejor es el A. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Aclaré algo o seguimos? No, hasta ahí está todo bien, ya lo entendí. Buenísimo. Bueno, entonces, son las 10:30. A ver qué hay. No sé por qué me abre esto, porque yo no quería esto. Me abre las imágenes de... Espera.
Voy a dejar de compartir esto. Acá vamos a hacer el hay una librería que se llama así, SAS Mix. Entonces ustedes tienen que bajar esta librería, instalarla, y dentro de esa librería hay una base de datos que se llama así, multilocación. Entonces, estos son los datos. Bueno, entonces lo que yo les voy a proponer a ustedes es que lo analicen. ¿Se animan solitos? Pueden chartear entre ustedes. Esto es un desafío. Bueno, Perdón, del 1 al 4, ¿qué son? Ah, no, está bien. Las variedades. Son 4 variedades de maíz ensayadas en 9 localidades. Y cada dato es el dato de 3 repeticiones. Claro. Ok. Acá está resuelto. Este es el PDF que está subido, ¿no? Está resuelto con Infostat. Pero yo quiero que ustedes lo hagan comparando, usando los códigos que vieron. Hermoso. ¿Podría repetir un cachito? Dijo que eran 4 genéticas y 9... ¿O no? Acá está. 1, 2, 3, 4, 5. Son 4 variedades de maíz que los hicieron en 9 localidades. Y en cada localidad el diseño era en bloques. Ah, claro, localidad se puede tomar como un bloque. No, dentro de cada localidad hay 3 bloques. Vos tenés que poner en el modelo la variedad, la localidad, el bloque como un efecto aleatorio y la interacción, ¿no? Entre genotipo y cosas. Bueno, volvemos a qué hora. 11 y 10. Si lo hago para 11 y 10, yo me siento que estoy un genio, sí. Volvemos 11 y 10, yo te prometo. Pero... Bueno, no, díganme ustedes. No, está bien, volvamos ahí. 11 y media. 1 hora. Ahí se ha acercado más. Bueno, volvemos en 1 hora y si quieren, también busquen eso que tenían dudas. El código del ejercicio de Laura. ¿Sí? Bien. Bueno. Ok. Bueno, nos vemos 11 y media. Muy bien. listo. Yo dejo esto de grabar. Detengo la grabación.